Hubo un tiempo en que el concepto de probiótico era completamente desconocido. Nadie pronunciaba esa palabra, y tampoco había necesidad de hacerlo, ya que el organismo se autorregulaba con los recursos disponibles en el hogar. Sobras de la cocina, elementos que fermentaban de forma natural en vasijas de barro, recipientes de madera o en rincones frescos de la despensa. La gente no se afanaba por su microbiota, ni adquiría suplementos, ni leía meticulosamente las etiquetas. A pesar de ello, sus cuerpos funcionaban a la perfección. El sistema digestivo era robusto, la digestión eficiente y la energía se manifestaba cada mañana sin la intervención de fármacos. Hoy en día, el sistema intestinal se encuentra deteriorado, y esto no es una exageración. Los expertos lo describen de diversas maneras, con terminología variada, pero todos convergen en el mismo punto. Algo en nuestros hábitos alimenticios actuales ha diezmado silenciosamente el ecosistema interno que nos alberga. Un ecosistema que nuestros antepasados mantenían activo sin siquiera percibirlo, a través de bebidas sencillas, fermentadas en casa, preparadas con cáscaras de fruta, granos añejos, suero de leche, raíces, maíz y agua pura. Precisamente, eso es lo que aprenderás hoy. La recuperación de un saber ancestral que perduró durante siglos y que hoy es casi olvidado. Te presentamos 10 bebidas fermentadas de antaño, 10 maneras de nutrir tu intestino con lo que siempre estuvo a tu alcance, 10 secretos que estuvieron a punto de desaparecer, pero que aún puedes revivir. Quédate hasta el final, porque la última bebida de esta lista es la más sorprendente, y hay un detalle crucial que la mayoría ignora al intentar fermentar en casa. Un detalle que puede transformar radicalmente el resultado. Durante incontables años, el intestino fue el epicentro invisible de la salud. No se trataba de un constructo científico, sino de una observación empírica de la vida cotidiana. Cuando el estómago funcionaba correctamente, las personas gozaban de vitalidad, dormían plácidamente, resistían las inclemencias del tiempo y se recuperaban rápidamente de cualquier dolencia física. En cambio, cuando el estómago fallaba, todo el organismo se resentía. Las abuelas poseían este conocimiento sin necesidad de estudios formales. Lo habían presenciado y experimentado de primera mano. Por ello, desde siempre, en las cocinas tradicionales existieron preparaciones líquidas singulares. No eran meras bebidas para saciar la sed, sino que nutrían algo mucho más profundo. La fermentación no era una técnica deliberada, sino una consecuencia inherente del paso del tiempo y la acción del calor. La fruta se transformaba por sí sola. El maíz molido y remojado iniciaba su metamorfosis sin que nadie lo indujera. El suero sobrante de la elaboración del queso adquiría una nueva cualidad al tercer día. Nuestros ancestros no desdeñaron estos procesos. Los observaron, los degustaron, los incorporaron y, con el tiempo, los transformaron en alimentos funcionales, remedios caseros y brebajes revitalizantes. No había hospitales ni farmacias cercanas. La cocina era el primer punto de atención médica y la fermentación, una de sus herramientas más poderosas. Primera bebida: tepache de cáscara de piña. Se elaboraba a partir de las cáscaras de piña, que a menudo sobraban, pues en épocas de escasez nada se desperdiciaba. La cáscara, hoy destinada a la basura, era el ingrediente principal de una de las bebidas fermentadas más ingeniosas de la cocina popular. Su preparación era sencilla. Las cáscaras se lavaban minuciosamente, se colocaban en un recipiente amplio con agua, piloncillo o panela, un trozo de canela, y si se disponía de ello, algunos clavos de olor. Se cubría con un paño limpio para permitir la transpiración, y se dejaba fermentar durante 2 o 3 días en un lugar templado. El resultado era una bebida ligeramente ácida, con efervescencia natural,
un sabor agridulce y tropical, cargada de bacterias vivas que se habían multiplicado durante el proceso. ¿Por qué es efectiva? La cáscara de piña contiene azúcares naturales que sirven de sustento a las bacterias beneficiosas presentes en el ambiente. Al fermentar, estas bacterias generan ácidos que protegen el intestino, mejoran el tránsito digestivo y fortalecen la barrera protectora interna del estómago. No es medicina, es biología aplicada con ingenio práctico. Beneficio directo: digestiones lentas y pesadas, hinchazón postprandial, sensación de pesadez estomacal. Una pequeña cantidad antes o después de la comida principal era suficiente. Una nota importante: si la bebida desprende un olor a rancio o presenta moho visible, no debe consumirse. La fermentación saludable tiene un aroma ácido y frutal, nunca a putrefacción. Segunda bebida: chicha de jora. Proveniente de los Andes, era una de las bebidas más antiguas del continente, y no un hallazgo casual. Era el resultado de siglos de observación sobre cómo el maíz germinado, al ser fermentado, producía algo radicalmente distinto al maíz seco o cocido. La jora es maíz al que se le ha permitido germinar, secar y moler. Esta germinación es crucial, ya que activa enzimas que descomponen los almidones en azúcares más simples, los cuales propician una fermentación más compleja y nutritiva. Se cocinaba la harina de jora con abundante agua. Se dejaba enfriar y luego se transfería a vasijas para fermentar durante varios días. ¿Por qué es efectiva? El maíz fermentado genera una bebida con bacterias lácticas naturales, exactamente el tipo de microorganismos que el intestino requiere para un funcionamiento óptimo. Además, el proceso de fermentación descompone parte del almidón, haciéndolo más digerible para personas con digestión lenta. Beneficio directo: energía sostenida, digestión de carbohidratos complejos, equilibrio intestinal durante periodos de intensa actividad física. Una nota importante: la chicha de jora casera, al tener una fermentación natural, se consume fresca y no se conserva más de 3 o 4 días sin refrigeración. Tercera bebida: pulque. Era el jugo fermentado del maguey y poseía una cualidad única en esta lista: su textura. El pulque fresco es viscoso, ligeramente espeso, y esta consistencia no es un defecto, sino parte de su funcionalidad. Se obtenía raspando el corazón del agave maduro para extraer el aguamiel, el líquido natural que emana de la planta. Este líquido comenzaba a fermentar casi de inmediato debido a las levaduras y bacterias presentes en el ambiente y en los utensilios tradicionales. En 1 o 2 días, el aguamiel se transformaba en pulque joven, con una acidez suave y bacterias activas en suspensión. ¿Por qué es efectivo? El pulque fresco contiene una notable diversidad de microorganismos vivos, incluyendo bacterias lácticas y levaduras que colonizan el intestino de manera temporal y producen compuestos que nutren las células intestinales. Su textura viscosa también ejerce un efecto protector sobre las paredes del estómago. Beneficio directo: irritación estomacal, recuperación tras enfermedades que afectaron el sistema digestivo, debilidad general asociada a una mala absorción de nutrientes. Una nota importante: el pulque muy fermentado con varios días de antigüedad posee mayor contenido alcohólico y menos bacterias activas. Para el beneficio intestinal, siempre se prefería el pulque joven. Si has llegado hasta aquí, ya estás adquiriendo un conocimiento que pocos poseen hoy en día. Si este contenido te parece valioso, regálanos un me gusta en este video. Déjanos un comentario contándonos si alguna vez probaste alguna de estas bebidas y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos sobre sabiduría práctica ancestral. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo este conocimiento. Cuarta bebida:
masato de yuca. En las comunidades indígenas de la Amazonía, el masato era una bebida de consumo diario, no una preparación especial. Se elaboraba con yuca cocida, que se machacaba hasta formar una pasta, y luego se dejaba fermentar en un recipiente amplio. En algunas tradiciones, la fermentación se aceleraba con saliva, la cual contiene amilasa, una enzima que descompone el almidón. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hacia versiones que no requerían este paso, pero el principio fundamental permanecía. Yuca cocida, tiempo, calor moderado y fermentación natural. ¿Por qué es efectivo? La yuca fermentada produce ácidos orgánicos que reducen el pH intestinal, creando un entorno hostil para las bacterias patógenas y favorable para las beneficiosas. Además, el proceso de fermentación altera la estructura del almidón de la yuca, transformándolo en un tipo de fibra que nutre directamente las bacterias intestinales. Beneficio directo: diarrea crónica, síndrome del intestino irritable, recuperación tras episodios infecciosos que afectaron la digestión. Una nota importante: la fermentación debe realizarse en recipientes limpios. El masato debidamente fermentado tiene un sabor ácido y suave. Si presenta olor a putrefacción o un aspecto anómalo, debe desecharse. Quinta bebida: atole agrio. Era el atole de maíz fermentado y casi nadie lo recuerda. El atole común, preparado con masas de maíz y agua, ya era una bebida nutritiva, pero el atole agrio representaba algo distinto. Se preparaba dejando reposar la masa de maíz en agua durante 1 o 2 días antes de cocinarla. Durante este período de reposo, la masa fermentaba ligeramente, desarrollando una acidez sutil. Al cocerse posteriormente, el resultado era un atole más espeso, con un sabor ligeramente ácido y con bacterias que habían sobrevivido parcialmente al calor moderado de la cocción. ¿Por qué es efectivo? El maíz fermentado ofrece una mayor biodisponibilidad de nutrientes en comparación con el maíz fresco. La fermentación libera vitaminas del complejo B que estaban atrapadas en la estructura del grano y produce ácidos que mejoran la digestión. Además, en personas con estómago sensible o acidez estomacal, el atole agrio ejercía un efecto calmante paradójico, ya que los ácidos naturales de la fermentación ayudaban a regular la acidez gástrica. Beneficio directo: estómago inflamado, digestión lenta en personas mayores, recuperación de organismos debilitados por fiebre o agotamiento extremo. Una nota importante: el atole agrio se consume tibio, no frío. Regla de los abuelos: la bebida viva necesita un recipiente limpio. Ninguna fermentación prospera en un recipiente sucio. Las bacterias beneficiosas compiten con las dañinas, y si el recipiente contiene residuos de otras preparaciones o está mal lavado, las bacterias indeseables prevalecen. Los abuelos lo sabían. Por eso, los recipientes de fermentación se lavaban con agua caliente, se enjuagaban con agua pura y se secaban al sol antes de su uso. Sin jabones modernos, antibacterianos o productos químicos, solo agua caliente y sol eran suficientes para preparar el ambiente idóneo. Sexta bebida: boza. Era una bebida fermentada de trigo o mijo, espesa, ligeramente dulce y ácida a la vez, que llegó a diversas comunidades a través de migraciones y rutas comerciales ancestrales. No era una bebida de moda, sino de sustento, pues se preparaba cociendo el grano hasta ablandarlo. Luego, se molía o machacaba para obtener una pasta densa, la cual se mezclaba con agua y una pequeña cantidad de boza vieja que actuaba como iniciador de la fermentación, similar al cultivo madre del pan. Tras 1 o 2 días de fermentación a temperatura ambiente, la bebida estaba lista. ¿Por qué es efectiva? La boza es rica en bacterias lácticas, especialmente lactobacilos, que son precisamente los microorganismos que más benefician el intestino. Su consistencia espesa hace que transite más lentamente por el sistema digestivo,
permitiendo que las bacterias interactúen con las paredes intestinales. Es, en términos prácticos, uno de los probióticos más potentes disponibles en la cocina tradicional. Beneficio directo: intestino inflamado, estreñimiento crónico, digestión lenta en personas mayores, debilidad post-enfermedad. Una nota importante: la boza se elabora con trigo o mijo sin procesar, no con harinas refinadas. La harina refinada no fermenta de la misma manera y produce una bebida carente de las propiedades de la versión tradicional. Séptima bebida: chicha de manzana fermentada. Una versión rústica, no sidra. La sidra industrial se somete a procesos de filtrado y pasteurización que eliminan precisamente lo que la hace beneficiosa. La versión ancestral era diferente. Se tomaban manzanas maduras, algunas ya con golpes o muy blandas, que de otro modo se perderían, se machacaban, se extraía su jugo, y este jugo se dejaba fermentar en un recipiente cubierto con tela a temperatura ambiente durante 3 a 5 días. El resultado era una bebida con efervescencia natural, sabor agridulce y frutal, y una carga de levaduras y bacterias activas que surgían de la propia piel de la manzana, donde residen naturalmente. ¿Por qué es efectiva la fermentación de manzana? Produce ácido málico en combinación con ácido láctico, una sinergia que el intestino utiliza para regular el pH y estimular el movimiento peristáltico, el movimiento natural del intestino para el avance del alimento. Personas con estreñimiento o tránsito lento se beneficiaban especialmente. Beneficio directo: estreñimiento, hígado perezoso, sensación de pesadez estomacal después de comidas grasosas. Una nota importante para esta preparación: la piel de la manzana es fundamental, no se pela. Allí residen las levaduras naturales que inician la fermentación. Si este video te está aportando información nueva, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Comenta abajo cuál de estas bebidas te ha sorprendido más, y si aún no te has suscrito, este es el momento ideal. Cada semana publicamos contenido práctico y ancestral que no encontrarás en ningún otro lugar. Octava bebida: agua de remolacha. La remolacha fermentada producía uno de los líquidos más oscuros, densos y potentes de toda la cocina fermentada tradicional. Era una bebida seria, no se consumía como refresco, sino en pequeñas cantidades, como una preparación funcional. Se preparaba cortando la remolacha en trozos gruesos, sin pelar, ya que la piel contiene las bacterias necesarias para la fermentación. Se colocaba en un frasco de vidrio o un recipiente de barro. Se cubría completamente con agua con una pizca de sal y se dejaba fermentar en un lugar oscuro y fresco durante 3 a 7 días. El agua adquiría un color rojo oscuro intenso, casi negro, y desarrollaba un sabor terroso, ácido y profundo. ¿Por qué es efectiva? La remolacha fermentada genera betaína y ácido láctico en conjunto. La betaína apoya la función hepática y ayuda al cuerpo a procesar grasas y toxinas. El ácido láctico nutre las bacterias del intestino grueso y contribuye a reducir la inflamación en el sistema digestivo. Era, en la práctica, una limpieza intestinal sin dramatismo. Beneficio directo: hígado congestionado, intestino inflamado, digestión de grasas pesadas, recuperación lenta tras periodos de alimentación deficiente. Una nota importante: el agua de remolacha tiene un sabor intenso. Se consumía en pequeñas dosis, no como una bebida de litro. Una taza pequeña al día era suficiente. Novena bebida: agua de arroz fermentada. Quizás la más sencilla de la lista y por ende la más olvidada. El agua de arroz ya era reconocida como una bebida reconfortante para estómagos sensibles. Pero el agua de arroz fermentada era diferente. Se remojaba el arroz en agua pura durante 1 o 2 días. Durante este tiempo, el almidón del arroz comenzaba a fermentar ligeramente con las bacterias del ambiente. El agua se volvía ligeramente ácida, con un aroma suave y agradable, y desarrollaba una carga moderada de bacterias lácticas. ¿Por qué es efectiva? El agua de arroz fermentada es particularmente útil para intestinos dañados, irritados o en proceso de recuperación. Los suaves ácidos producidos por la fermentación protegen la mucosa intestinal
y el almidón modificado actúa como alimento para las bacterias beneficiosas. Era la bebida que se administraba a niños pequeños con diarrea, a personas mayores con el estómago delicado y a cualquiera que se estuviera recuperando de una enfermedad gastrointestinal. Beneficio directo: intestino irritado, diarrea leve, recuperación tras intoxicaciones o dolencias digestivas, estómago sensible en personas mayores. Una nota importante: el arroz no se cuece antes de remojar. Se utiliza crudo y limpio. El calor de la cocción aniquilaría las bacterias que llevarán a cabo la fermentación. Regla de los abuelos: el intestino se aborda con paciencia. Los abuelos sabían que las dolencias estomacales no se curaban en un día. Cuando alguien tenía el intestino delicado, se le concedía tiempo, descanso, calor en el abdomen, bebidas suaves y continuas, no abundantes ni abruptas. Esta filosofía de pequeñas dosis repetidas con constancia formaba parte del cuidado. No existía impaciencia, ni se esperaban resultados inmediatos. Se comprendía que el cuerpo necesita tiempo para restaurar su equilibrio y se respetaba ese proceso. 10ª bebida: suero de leche fermentado casero. Este es el secreto que casi nadie recuerda. No por su dificultad de preparación, sino porque requiere algo que hoy escasea en la mayoría de los hogares: leche sin pasteurizar, o al menos un producto lácteo fermentado casero, del cual se pueda obtener el suero. Cuando se preparaba queso o cuajada en casa, sobraba un líquido amarillento verdoso. Ese era el suero. Y cuando este suero se dejaba reposar a temperatura ambiente durante 1 o 2 días antes de ser consumido o desechado, comenzaba a fermentar por sí solo. Ese suero fermentado era el tesoro de la cocina ancestral. ¿Por qué es efectivo? El suero contiene proteínas solubles, minerales como potasio y magnesio, y lactosa que sirve de sustento a las bacterias. Al fermentarse, esta lactosa es consumida por los lactobacilos, que producen ácido láctico en abundancia. El resultado es un líquido con una concentración de bacterias beneficiosas que supera a la mayoría de las bebidas fermentadas de esta lista. Era, en términos modernos, un probiótico líquido de alta densidad. Beneficio directo: intestino debilitado tras periodos prolongados de mala alimentación, recuperación después de infecciones graves, debilidad general con pérdida de energía y digestión deficiente. Una nota importante: el suero de leche pasteurizada fermentada no produce el mismo efecto, ya que la pasteurización elimina las bacterias vivas responsables de la fermentación natural. Para que funcione como bebida ancestral, debe provenir de leche fresca o de productos lácteos no sometidos a pasteurización industrial. Estas 10 bebidas comparten algo en común que trasciende sus ingredientes. Todas se elaboran con el tiempo como ingrediente primordial. Todas exigen paciencia y todas generan vida en su interior. Bacterias vivas, organismos microscópicos que viajan de la bebida al intestino, nutriéndolo de una manera que ningún suplemento industrializado puede replicar con exactitud, pues ningún suplemento posee la diversidad, la complejidad y la adaptación local de una fermentación casera con ingredientes del entorno. Era magia, era microbiología sin nombre, era observación práctica convertida en hábito cotidiano. Era el intestino cuidado desde adentro con lo disponible, con lo que sobraba, con lo que el tiempo y la temperatura transformaban en algo superior. Ahora, abordaremos lo que más sorprende a las personas cuando se inician en el mundo de las bebidas fermentadas caseras, el error más común. Y es un error aparentemente menor, pero que lo echa todo a perder. La gente comienza a fermentar, prepara todo meticulosamente, elige el ingrediente correcto, utiliza el recipiente adecuado, espera los días necesarios y al final, la bebida no presenta el sabor ni el efecto esperados. ¿La razón? El agua. El agua clorada aniquila las bacterias, no las debilita, las mata. El cloro utilizado en el agua potable para erradicar microorganismos dañinos no distingue entre bacterias nocivas y beneficiosas, las elimina a todas. Si preparas una fermentación con agua directamente del grifo en muchas ciudades, las bacterias que deberían multiplicarse mueren antes de iniciar el proceso. Los abuelos utilizaban agua de pozo, de manantial, de lluvia filtrada, agua sin cloro, agua viva. Hoy, si deseas replicar estas fermentaciones, tienes 2 opciones sencillas. La primera:
dejar reposar el agua en un recipiente abierto durante 12 a 24 horas antes de usarla. El cloro es volátil y se evapora si el agua permanece quieta y expuesta. La segunda, utilizar agua filtrada, no agua embotellada con adición de minerales, sino agua filtrada, pura, libre de cloro. Ese pequeño detalle que la mayoría pasa por alto es crucial para distinguir entre una fermentación que está prosperando, llena de vida y cumpliendo su propósito, y una sustancia estancada que carece de actividad. Si este contenido te ha aportado algo, si has descubierto una idea que pondrás en práctica, o si simplemente te ha traído a la memoria algo que ya sabías pero habías dejado en el olvido, te animo a que compartas tus reflexiones en la sección de comentarios. Nos encantaría saber si en tu hogar solían preparar alguna de estas bebidas tradicionales. Si tienes conocimiento de alguna técnica de fermentación ancestral que no hayamos abordado, la discusión que se genere en los comentarios es lo que permitirá que este valioso legado perdure. Si consideras que esta información debería llegar a más oídos, por favor, regálanos un me gusta. Compártelo con aquellas personas que puedan estar lidiando con malestares digestivos, con quienes buscan alternativas saludables de origen natural, o con aquellos que aún conservan el recuerdo de cómo se elaboraban estas preparaciones en casa. Suscríbete si deseas continuar explorando la sabiduría práctica heredada de nuestros antepasados, quienes vivían sin depender de farmacias ni suplementos, pero cuya cocina rebosaba de remedios efectivos que siguen vigentes. La semana entrante te presentaremos más saberes que lamentablemente se encuentran al borde del olvido. Absolutamente.